21:29, 20, acá ya no veo, el monitor está muy lejos. Me tengo que sacar el anteojo. 21:29. 21:29, no, 21:29 la temperatura, digo. La temperatura, 26. 26. Sí. 26 grados, ahí está, muy bien. Estamos en vivo y en directo, estamos arrancando la caja negra. Varios temas tenemos el día de hoy. ¿Qué tal, Cintia Mora? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches para vos y para nuestros televidentes. Vamos a hablar primero qué entrevista metió el abogado Teddy Stinson el domingo en el diario ABC Color. Así es. Generó un revuelo. Lo que él contó, de eso le vamos a preguntar. Le hacía referencia a que Brasil pretende tener prisioneros algunos actores políticos importantes de nuestro país, ya mirando lo que va a ser la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú en el 2023. Y después otras cuestiones que le preguntaron sobre esto, que es inevitable hablar de lo que se viene hablando en todos los medios de comunicación a partir de la semana pasada, esta decisión del Ministerio Público del Brasil, prisión preventiva, 18 personas, entre ellas 8 paraguayos, entre ellas el expresidente de la República, Horacio Cartes. Nosotros vamos a mostrar una parte de la larga entrevista que le hicimos al fiscal Stanley Valeriano da Silva, uno de los 11 fiscales que tiene a su cargo la investigación del operativo Patrón. Vamos a mostrar, insistir en el tema territorialidad. Hay 3 puntos claves en esa entrevista. ¿El primero? Jorge. El primero, ¿cuáles son los elementos que tiene el Ministerio Público de Brasil contra Horacio Cartes? Sí. ¿En qué basaron esa orden de prisión preventiva? Ese es un punto. Sí. El segundo punto, la cuestión de la territorialidad. ¿Cuál es el criterio del Ministerio Público de Brasil para solicitar prisión preventiva para ciudadanos paraguayos por hechos que en teoría tuvieron que haber sucedido acá en Paraguay? Y el último punto, esta denuncia que hace la abogada Leticia Bóveda por manipulación. Ella denuncia que el Ministerio Público manipuló sus mensajes de WhatsApp, editó y presentó de una forma para acomodar al criterio del fiscal, a la hipótesis del fiscal. Nosotros le preguntamos eso al fiscal. ¿No te diste cuenta? En el audio no sé si se escucha, pero cuando le vemos a él, estaba nervioso, sudoroso, intenso, dubitativo. Y en un momento, nosotros estamos en nuestro trabajo, le preguntamos, ¿verdad? Porque nos generó dudas cuando vimos el mensaje de la abogada Bóveda, la correlación del mensaje, y cuando vemos lo que está en la denuncia que hace el Ministerio Público. Así es. Entonces sacan de contexto. Y cuando eso le presentan al juez, por supuesto la valoración que va a hacer el juez va a ser una valoración errónea. Probablemente porque se desacomoda la versión. Porque se desacomoda. Sí, así es. Y en una parte, eso después vamos a ver, de la entrevista él me dice, esa es una cuestión, porque yo le insisto, esa es una cuestión que se tiene que definir en un juicio y no a través de la prensa. Eso, y aparte que te dijo, ella puede venir acá a presentar, entregar su celular y pide una pericia, pero ya tiene orden de prisión. Vos sabés lo que puede significar en manos de estos fiscales que la abogada Leticia Bóveda le entregue su teléfono. O sea, en el sentido, no porque ella tenga algo que ocultar, sino en el sentido de que van a empezar a hacer conjeturas, como de hecho lo hicieron en este caso, a no ser que lleguen en estos días a mostrar algo más convincente. Pero hasta ahora son hipótesis y conjeturas. Claro, y eso con todo el respeto que merece la doctora Bóveda, ella es una personaje de reparto en toda esta historia. No es Horacio Cartes un expresidente de la República. Si con ella tuvieron ese actuar de manipulación, ¿qué garantías hay para el resto? Esta mañana bien temprano le escuché al periodista Benjamín Livieres en la 970 poniendo con Augusto dos Santos cuando estaban charlando ambos este elemento. Si el Ministerio Público no incluía el nombre de Horacio Cartes en esta historia, ¿te parece que iba a tener esta connotación, este espacio, estas reacciones, estas repercusiones? Porque usando ese término que usaste, el resto son actores no sé si de reparto. Claro, pero no tienen trascendencia pública. No tienen la misma trascendencia, ¿verdad? Aparecen ahí algunos nombres de cambistas, empresarios, sí, pero de peso pesado, pero no la envergadura de un expresidente de la República, lo que el domingo en su entrevista decía el doctor Stinson,
un actor importante, influyente dentro del Partido Colorado, que hay dos actores importantes, que por supuesto es el presidente de la República y el otro es el líder de un movimiento importante dentro del Partido Colorado, como es Honor Colorado. Así es. Yo creo Entonces que, Brasil teniendo el control de esos dos actores, o teniendo, usando el término del doctor, prisioneros, entre comillas, a ambos, pues ya vienen jugando relajados para lo que va a ser la renegociación del Tratado de Itaipú. ¿Y por qué se llega a esa conclusión? Y porque hay demasiadas dudas en la investigación de la Fiscalía. Y nos lo decimos nosotros, ¿verdad? Por una cuestión, hasta si se quiere, que se instala en redes, en discusiones, porque hay posiciones muy fanatizadas de vuelta en este tema. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? Y que mañana van a leer en una publicación en el diario La Nación. Hay dos cuestiones que yo digo son elementos objetivos, que siempre uso ese término, que es lo que nosotros, en teoría, debemos analizar para sacar en limpio esto. Más allá de las pasiones, de aprovechar la enemistad que uno tiene o la rivalidad política para sacar ventaja, ¿verdad? Sin importar las consecuencias. Porque hablaba con el senador Víctor Ríos. Hoy uno puede aprovechar este escenario para deshacerte de tu enemigo político, pero se queda el precedente del principio de territorialidad que estabas hablando. ¿Hasta qué punto la justicia del Brasil puede investigar a paraguayos por supuestos delitos cometidos en Paraguay? Y en una parte yo le pregunto al fiscal, doctor, ¿usted quiere que 8 paraguayos que supuestamente cometieron delitos en Paraguay vengan y terminen en una cárcel acá en el Brasil? Sí, te dijo. Sí. Categórico. De manera categórica. Y Paraguay no es el patio trasero del Brasil como pretenden los brasileños. ¿Qué es lo que mañana sale en La Nación que ibas a anunciar? Claro. El 6 de noviembre. El Ministerio Público del Brasil, el 6 de noviembre, el Ministerio Público de Brasil, 11 fiscales, presentan el relato de 41 páginas al juez Marcelo da Costa Bretas. Ese informe se basa en ¿qué? En el informe preliminar de la Policía Federal del Brasil. ¿Y qué dice ese informe preliminar del Brasil, de la Policía Federal del Brasil? Las 18 personas que aparecen en este pedido de orden de prisión, la policía dice 17 personas sí pedimos prisión preventiva, pero el caso del expresidente Horacio Cartes, en el informe preliminar, ellos piden la indagatoria, que venga el hombre, declare y aporte datos, no pide prisión preventiva. Le preguntamos sobre esto a los fiscales. Y no, Jorge, un elemento, no incluyen al expresidente de la República en la lista de sospechosos. Eso está en el informe de la Federal. Piden que colabore con la justicia. En el informe preliminar. Sí, correcto. En base a ese informe preliminar, el Ministerio Público hace su pedido de prisión preventiva. Y yo le pregunto al fiscal, supongo que arrimaron algún elemento nuevo, distinto al de la Policía Federal, me dicen que no. Entonces, ¿por qué piden esto? Porque nosotros hacemos una valoración jurídica. Dice, interpretación jurídica. Y el 18, y eso vamos a leer mañana en La Nación, 18 de noviembre, el delegado de la Policía Federal del Brasil, el que estaba al frente de la investigación, hace su informe final. Lo otro era preliminar. En su informe final, directamente lo excluye al expresidente Horacio Cartes porque dice que no existen indicios que podrían inducir a la existencia de un hecho punible, de algún delito o de algún crimen. Directamente lo excluye. ¿El Ministerio Público tuvo en cuenta ese informe final de la Policía Federal? No. Tuvo en cuenta el informe preliminar. Eso forma parte también, o formó parte, del escrito que hoy presentaron los abogados Jacinto Coutinho y Edward Rocha de Carvalho, dos abogados brasileños que presentaron ante el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil un pedido de habeas corpus, similar al que presentaron la semana pasada, pero este pedido ya en otra instancia superior de la organización judicial en el Brasil. Y ellos dicen, acá hay jueces más objetivos, hay jueces más independientes y que podrían entender estos elementos que se están arrimando, que no son especulaciones, como sí las declaraciones de los fiscales
que ellos sí pueden tener conjeturas, pueden sacar conjeturas, presunciones, pero a partir de elementos reales. Hoy ellos, por las declaraciones que vamos a escuchar enseguida, no tienen esos elementos. Así es. Doctor Teddy Stinson, especialista en Derecho Internacional, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Gracias por tenerme en tu programa. Buenas noches, Cintia. Doctor, gracias. Leímos la entrevista que hiciste para el diario de ese color el domingo. Se publicó el domingo, la entrevista tuvo lugar el jueves. Entre paréntesis, nosotros nunca hablamos. Yo la primera vez que nos vemos... Por eso te comento que sí. Fue el jueves, porque esta noticia surgió el martes. Sí. Y bueno, y el jueves yo tuve la entrevista, o sea que hubo 48 horas que tuve tiempo de contrastar un poco las informaciones que teníamos en los diferentes diarios. Pero cada día que pasa, y con lo que me estás comentando ahora, cada día es más débil lo que hizo la Fiscalía. O sea que cada día se va confirmando esa tesis que nosotros tuvimos, esa teoría que yo ensayé el jueves, cada vez se va haciendo más fuerte. Lo dijo el ministro del Interior, lo que dijo Cría Acevedo. Hasta ahora no hay ningún sustento jurídico convincente, ¿verdad? Sí, ojo que puede haber, ¿verdad? Sí. No sabemos. Como mejor no descarto eso, pero hoy no hay. O sea, hoy no existe. Y cada vez hay menos. Y cada vez se desmorona más la hipótesis del Ministerio Público. Se nota más que hay un trasfondo político en esta... Claro. Y ahí a eso quiero llegar. Sí. Según lo que leíamos en esta entrevista, concluís de que podríamos estar frente a una operación política y ahí uno quiere remitirse al antecedente de la historia diplomática itamaratí que viene ya de la diplomacia lusitana, que todo lo que ellos hacen está fríamente calculado. O sea, nada es al azar. Y ahí concluís de que esto podría formar parte de lo que sería la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú 2023. Estoy convencido que es así. Estoy convencido que ellos quieren que Brasil, el objetivo de Brasil es poner una espada de Damocles sobre nuestra política exterior, es tomar prisioneros, si le querés llamar prisioneros de guerra, hablando en términos figurados, pues yo estoy convencido de que es así y estoy convencido que lamentablemente en perjuicio del Paraguay están logrando su objetivo. En política siempre es muy importante, son muy importantes los simbolismos y los gestos. El lenguaje no solamente es con las palabras, sino con los gestos. Por ejemplo, los cañonazos que tiró Bolsonaro en el cumpleaños de Stroessner, los elogios a la dictadura de Stroessner. Es una forma de decir, me gusta lo que se hizo en el 73, que todo siga igual. El simbolismo de que el cañón cristiano, que es el cañón que usó Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, hasta hoy esté en el Museo de Río de Janeiro. Si el señor Bolsonaro, que es un ex militar y que tiene estas tendencias autoritarias y que le gusta tanto el militarismo y se quiere solidarizar tanto con su país hermano que es el Paraguay, ¿por qué en vez de tirar cañonazos para celebrar el cumpleaños de Stroessner no devuelve el cañón cristiano? Ese sería un gesto un poco más de decir, dejemos atrás ese capítulo de la historia, vamos a buscar justicia en Itaipú, somos iguales a pesar de nuestras diferencias geopolíticas, pero no es lo que está sucediendo. Entonces, en el caso de Horacio Cartes, independientemente a que vos simpatices con Horacio Cartes, independientemente de la opinión que vos tengas como de su presidencia y su persona, yo creo que lo que está haciendo Bolsonaro es llevar un nuevo trofeo de guerra, tratar de humillar al Paraguay y decir, poner en una situación que cuando llegue la revisión no solamente tenga controlado al Paraguay políticamente, pero si logra su objetivo de la extradición, que yo creo que no va a lograr, pero si lo logra, es decirte en la mesa de negociación, yo le extradité a tu presidente, a tu comandante, a quien fue comandante en jefe. Y ese es un símbolo pésimo, es un símbolo, o sea, el Paraguay no puede permitir eso. De vuelta te digo, te gusta o no te gusta el cártel, el Paraguay no puede permitir eso porque es meterse en la autodeterminación del Paraguay, de su propia política interna, de su propia soberanía y sería sumamente perjudicial para la negociación. Ahora, si no lo logra, el daño ya está causando daños porque por un lado tenemos que hay un código rojo que se está distribuyendo en diferentes países, lo que de cierta forma
es una humillación para el Paraguay, pero también tenemos que el gobierno de Mario Abdo no está haciendo nada en defensa de Itaipú. Entonces el sentido del artículo, de la entrevista es defender a la patria y defender al Paraguay. El programa se llama La Caja Negra y eso es la situación de Itaipú. Itaipú en este momento está en una caja negra. No sabemos, la comisión de notables hay gente que está renunciando porque dice que siguen ellos presentando propuesta, no reciben ningún retorno, no saben en qué están y al mismo tiempo sale el ministro de Hacienda a decir de que él tiene una estrategia secreta. Pero cuando dice que tiene una estrategia secreta dice que está trabajando con Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es economista, es un excelente economista de renombre mundial, en mi opinión, él ya hizo su aporte. Lo que nosotros necesitamos son juristas de derecho internacional que nos asesoren para un eventual juicio en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, haciendo un paralelismo con el fútbol, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo, funciona muy bien en la final de la Premier League, pero no funciona bien para la final de la Roland Garros. Entonces, uno le puede llevar a Cristiano Ronaldo a la final de Roland Garros. Entonces, cuando Benigno López sale a decir, estamos trabajando con Jeffrey Sachs, que no aparece, no viene al Paraguay, no sabemos en qué está, y además habla de una estrategia secreta de la que está hablando hace mucho tiempo, es muy sospechoso, es muy sospechoso. Porque el tema de Itaipú no se reduce solamente a una cuestión técnica, claro. Es una cuestión jurídica Sí. y una cuestión hasta diplomática. O sea, totalmente. No se reduce solo a la cuestión técnica, ¿verdad? Sí. Cintia. Doctor, para ahondar un poco más en el análisis que planteaste el domingo y para Sí. conocer nomás en detalles, sé que ya explicaste, pero me gustaría de igual manera Sí. que lo reiteres. ¿Por qué Horacio Cartes en este caso es la presa para Brasil? Bueno, mira, hasta podemos decir que puede haber un quid pro quo en esto. ¿Cuál sería el quid pro quo? Marito le dice a Bolsonaro, neutralizarle a mi principal adversario político y yo te ayudo en Itaipú. Ahora en los Estados Unidos hay un juicio político que está en trámite por Trump, que se puede hacer una comparación, ¿verdad? Lo que hizo Trump se fue y le dijo al presidente de Ucrania, hagamos un quid pro quo. Ucrania necesita asistencia militar ante la amenaza rusa, que no es la política exterior normal de los Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos es no meterse mucho en la esfera de influencia de Rusia, no darle demasiadas armas a Ucrania, porque eso sería hacerle enojar a Rusia. Pero Trump dijo, bueno, yo voy a salir de esa línea, yo le voy a ofrecer armas, pero ¿a cambio de qué? Investigarle al hijo del vicepresidente Biden, que estuvo en el directorio de una empresa petrolera en Ucrania, investigarle a él, enlodarle a él, porque ahora el vicepresidente Biden es uno de los principales contrincantes políticos en las futuras presidencias. Entonces, lo que hace Trump es, ayúdame, yo te ayudo a vos si vos me ayudas a anularle a mi adversario político. Y yo puedo especular de que Mario Abdo le dice a Bolsonaro, quiero que le saque de la cancha a Horacio Cartes y yo te ayudo con Itaipú. Yo creo que por ese lado, yo creo que algo de eso hay. Y eso, doctor, sin mencionar el antecedente cercano de julio pasado, la Claro. firma de un acta secreta en torno Claro. a Itaipú, justamente. Así mismo, en donde Mario Abdo ya le estaba ayudando a Bolsonaro. Y entonces viene la reacción de la oposición que está compuesta tanto del Partido Liberal como del Partido Colorado, de la otra bancada, viene la reacción, se le empieza a tambalear el gobierno de Marito y después suceden cosas que la opinión pública solamente puede especular que sucedieron entre la noche y la madrugada, pero siempre está el peso del movimiento Colorado, que es un factor de desestabilización de Mario Abdo. Entonces Mario Abdo bien le puede plantear, como él está en ejercicio de la presidencia, puede entrar en algún tipo de entendimiento secreto, y por eso cuando dice Benigno López tenemos una estrategia secreta, pero no va a conocer que es realmente una aberración, porque la Constitución del 92 es sobre la participación, está garantizada la participación, está garantizada la transparencia, está garantizado el debate de los asuntos de interés público, y esto es de interés público. O sea, cuando Benigno plantea una estrategia que es de una época pasada,
ahora en el 2019, de cara a la negociación con Itaipú, yo tengo derecho por lo menos a estar escéptico en cuanto a lo que está pasando y estar escéptico en cuanto a las intenciones de Brasil. Que por cierto, Jair Bolsonaro no se caracteriza se caracteriza por usar el Poder Judicial como un garrote. Eso no podemos, hay que ser necio para desconocer cómo actúa, cómo funciona el sistema judicial de Jair Bolsonaro y de Sergio Moro. Hoy me decía un colega brasileño, sí, porque le envié la entrevista, sí, doctor Suya, y él me dice, coincido en un 99%. Solo que a Messer ya lo estaban buscando mucho antes, me dice, ¿verdad? Sí. Claro, es cierto, lo estaban buscando antes, pero también vaya la coincidencia el día en que lo aprendieron, que lo agarraron, cuando estábamos debatiendo días del juicio político, 31 de julio de este año. Sí, sí. Y después, ¿en qué momento también aparece hoy toda esta historia del operativo Patrón? De hecho, el operativo Patrón se arma a partir del contenido del teléfono celular, que se encontraban allí, se incautaron el teléfono celular, y a partir de ahí construyen la historia. Claro, entonces, el lenguaje de la política es simbólico, ¿verdad? Claro. O sea, no hay coincidencias. No hay coincidencias. No hay coincidencias. Entonces, hay, por un lado, demasiadas dudas en la investigación del Ministerio Público, porque a diferencia, y no sé si vale la pena hacer la comparación, pero como también es el tema del momento, a diferencia del trabajo que hizo FBI, en el caso de la exdiputada, ahí tenés un año, 8 meses, tenés videos, grabaciones, bancos con los cuales operaron. O sea, ahí hay un trabajo en serio. Ahí no hay una especulación, una hipótesis, me contaron, presumo, se decía luego que Tarragó era amiga del alma y condenamos la amistad. No, ahí sí hay una investigación real y de un delito que se cometió en los Estados Unidos, porque utilizaron los bancos en los Estados Unidos para hacer la historia del lavado. O sea, yo veo una investigación como esa, me callo. O sea, es prácticamente irrefutable. Sin embargo, ves una investigación del otro lado, hecha por los fiscales brasileños, y aparte de eso, me jacto de ello, de haberle escuchado frente a frente la manera, uno de ellos por lo menos, dubitativa, pendular, poco claro. Porque si vos tenés una investigación de tamaña magnitud, vos fiscal de un país distinto y estás pidiendo la prisión preventiva de un expresidente de la República, y aparte de un expresidente de la República con poder político aún, que el caso de Carter es uno de los pocos expresidentes que se quedaron con un poder político real. Claro. Entonces, uno presupone que tenés que tener el elemento, la prueba contundente para sostener cuando están planteando la prisión preventiva. E incluso en una parte de la entrevista él dice, esto es el inicio, no hay una causa penal. Entonces, no le pude preguntar, después se me ocurrió. O sea, quiere decir que con el criterio de los fiscales brasileños, primero te vas preso y después se demuestra si cometiste o no un delito. Es que así como explicaste también, Jorge, esa estrategia se enmarca dentro de lo que fue toda la investigación de Lava Jato. Con ese tipo de estrategias ellos lograron obtener información del caso, claro, y meter presa a un montón de gente. Y les funcionó, convengamos. Si uno revisa, y de hecho ve la película con algunas imperfecciones, la serie, un mecanismo, entiende cómo funcionó. O sea, hay 3 Lava Jato, está en Sao Paulo, Curitiba y también Río de Janeiro. La de Curitiba tiene que ver con Odebrecht, tiene que ver con Petrobras, y el caso de Sao Paulo, Messer y lavado de dinero. Entonces, ¿qué les funcionó a los fiscales del operativo Lava Jato? Ordenar pedidos de prisión de personas indiciadas a bulto. Entonces, eso se usó como un apriete. Entonces, ante la desesperación de las personas convocadas por los fiscales en una prisión con pedido de prisión preventiva, iban y, utilizando la figura de la delación premiada, cantaban. Así cayó el vicepresidente del Banco Paulista, revela cómo lavaban el dinero de los empleados de Odebrecht que tenían guardado fruto de la coima en paraísos fiscales, metían a través
de empresas de maletín que supuestamente hacían auditorías al Banco Paulista, y así fueron armando la historia. Y eso les funcionó. Pero también, cuando ellos fueron convocando a actores por indicios nomás, generaron mucho perjuicio a personas que no tenían nada que ver. Pero nadie cuestionó en ese momento eso, porque había un resultado. Efectivamente, desmantelaron una red de corrupción. Y después, en esa historia, lo incluyeron al expresidente Lula. Y uno ve el caso del expresidente Lula, no puede tener diferencia desde el punto de vista ideológico, pero lo de Lula tampoco tenía un sustento. Y después, cuando en la filtración de los audios del juez Sergio Moro, ahí se confirma de que en parte formó parte eso de una operación política. Entonces hay ambas cosas. Entonces, si el caso Lavallato se usó de esa manera, ¿por qué ahora, para una operación política, por qué ahora no se podría utilizar también de vuelta para otra operación política, pero ya mirando eso que usted menciona, que tiene que ver con la 2023. Renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú? O sea, hay demasiados elementos sobre la mesa para sostener la teoría expuesta por usted en su entrevista del domingo. En relaciones internacionales hay dos enfoques o dos corrientes, ¿verdad? Está la corriente liberal, que es la construcción de una arquitectura de normas, de tratados multilaterales, de un Estado de Derecho multinacional, en donde la igualdad jurídica de los Estados se respeta independientemente a sus diferencias de economía, de poder bélico, de territorio, población. Y después está la corriente realista, que describe, bueno, lo que se usa en relaciones internacionales es el poder fáctico, porque las relaciones internacionales, hay diferencias de lo que es un orden interno. Nosotros estamos sometidos a una jerarquía en el orden interno. Tenemos un Estado, tenemos un poder judicial, un poder ejecutivo, una policía. Los ciudadanos somos iguales ante las leyes, hay un orden jerárquico, pero en las relaciones internacionales es como estar de repente como estar en la jungla, ¿verdad? Entonces hay tensiones entre las dos realidades. El orden liberal internacional basado en normas, pero también la política de usar presión, de usar este tipo de lenguajes de coacción disimulada. Entonces a mí no me extrañó que el Brasil, con este presidente que es autoritario y con lo que sabemos de la manera en la que está usando el Poder Judicial, no me extrañó de que actuara de esta manera. ¿Qué es lo que se espera a partir de ahora ante este escenario? Por un lado, una posición, una hoja de ruta bien marcada por parte del gobierno para hacer frente a esto que presuponemos diseña el Brasil. Bueno, nosotros lo que estamos esperando es que realmente conozcamos la estrategia secreta de la que hablan, pero tampoco hay, yo creo que eso es una fantasía, yo creo que no hay ninguna estrategia. Por eso yo planteaba en el artículo, por ejemplo, hacer una estrategia de diplomacia parlamentaria, que se forme una comisión parlamentaria que pueda, por ejemplo, uno de los foros que pongo como ejemplo que sería interesante es la comisión Helsinki del Congreso norteamericano, que está integrada por 9 senadores, 9 diputados y 3 representantes del Poder Ejecutivo. De esa manera podríamos llegar directamente al Congreso norteamericano sin tener que pasar por el Departamento de Estado, que puede tener su propia visión sobre Itaipú y llevar la causa de Itaipú a quienes tienen un poder diferente al poder del Ejecutivo norteamericano. Depende de la iniciativa de nuestros congresistas, y eso se podría hacer con congresistas de la oposición colorada, de la oposición liberal y de los otros partidos. Es una idea que se me ocurre, pero ya que Mario Abdo no va a defender la soberanía del Paraguay, la gente tiene que empezar a movilizarse, tenemos que usar nuestros derechos de participación política, tenemos que movilizarnos y poner presión sobre los representantes para que actúen, porque pasa el tiempo y suceden estas cosas.
Doctor Teddy Simpson, le agradecemos su tiempo y estas consideraciones. Gracias. Muy amables. Muy amable a usted. Bueno, nosotros vamos a la pausa. A la vuelta venimos vamos a ver las entrevistas que no habíamos pasado todavía. Con el fiscal. Con el fiscal Stanley Valeriano da Silva. Enseguida venimos. Infocasas, el portal inmobiliario número 1 de Paraguay, tiene para vos una promo imperdible para que seas dueño antes que termine el año. Durante 30 días podrás encontrar en infocasas.com.py ofertas exclusivas de propiedades, de obra nueva para invertir o comprar tu propiedad. Aprovecha la última oportunidad del año para ser dueño ingresando a www.infocasas.com.py o enviando un WhatsApp al número que ves en pantalla, Infocasas. Bueno, Cintia Mora. Arrancamos con la presentación de la entrevista, ¿te parece? Presentados. Es uno de los fiscales, uno de los 11 fiscales que investiga la Operación Patrón, Stanley Valeriano. Jorge Torres estuvo en exclusiva con él en Río de Janeiro, conversó con él y detalló exactamente 3 puntos claves. ¿Cuáles son los elementos que se tienen específicamente para sustentar la orden de prisión preventiva contra el expresidente de la República? Esto es lo que respondió el fiscal. Operativo Patrón, temeraria acusación de fiscales brasileños que ordenan prisión preventiva solo en base a indicios. ¿Cuáles son las pruebas contra Cartes? Fiscal brasileño reconoce que solo tienen una carta y mensajes de WhatsApp. Entrevista exclusiva con uno de los fiscales de la Operación Patrón. Uno de los integrantes del equipo de fiscales que investiga la Operación Patrón reconoció que pese a la no inclusión de Horacio Cartes en la lista de sospechosos por parte de la Policía Federal, ellos decidieron solicitar la prisión preventiva del exmandatario. Sustentan su pedido en simples hipótesis y conjeturas elaborados a partir de los únicos indicios con los que cuentan: la supuesta carta de Messer dirigida a Cartes y un par de mensajes vía WhatsApp encontrados en el teléfono celular de Darío Messer. A continuación, parte de la entrevista con el fiscal Stanley Valeriano da Silva desde la sede de la Fiscalía de Río de Janeiro, donde brinda detalles del operativo Patrón, que se encuentra en su fase inicial, pero donde ya solicitaron la prisión preventiva para 18 personas, de las cuales 8 son de nacionalidad paraguaya y uno de ellos el expresidente Horacio Cartes. Los puntos clave de esta entrevista exclusiva tienen relación con 3 aspectos. ¿Cuáles son las pruebas que sustentan la acusación contra el expresidente Cartes? ¿Se puede pedir prisión preventiva basándose en simples indicios y conjeturas? El principio de territorialidad del derecho penal que establece que los ciudadanos paraguayos serán juzgados por la justicia paraguaya por los hechos cometidos en Paraguay. Y la grave denuncia por manipulación presentada por la abogada Leticia Boeda. La letrada asegura que mensajes fueron sacados de contexto a fin de acomodar el relato a la hipótesis fiscal. Después de la captura en San Pablo de Darío Messer, el elemento más importante que obtuvieron ustedes es el contenido del teléfono celular. Sí. Durante mucho tiempo la Policía Federal brasileña ha intentado hacer un acompañamiento de la pareja de Messer, Mira. Llegamos entonces al local en que estuve ocultado en San Pablo, el departamento en que ocupaba. A partir de ahí
seguimos obtuvimos su teléfono y podemos conocer cuál era la estructura de la organización que le dio todo el soporte para mantenerse prófugo por tanto tiempo, como la constitución de offshores en Estados Unidos, dinero que envió a Bahamas en nombre de las offshores que crió para su pareja Mira, las personas que lo ocultaron como Simota, Felipe Cogorno y Roque, que le ayudaron con los montos para mantenerse. El informe elaborado por los investigadores de la Policía Federal, que ustedes también se sirvió eso como para avanzar en la investigación, y que supongo que ustedes también aportaron elementos nuevos a ese informe de la Policía Federal, no piden, por ejemplo, prisión preventiva para Horacio Cartes, el expresidente paraguayo. ¿Ustedes aportaron algún elemento nuevo en la investigación? ¿Y por qué decidieron que Cartes se plantee su prisión preventiva? Es importante decir que la policía hace un trabajo investigativo. El trabajo jurídico, la interpretación de las pruebas, es un trabajo de la fiscalía. La fiscalía es que tiene la palabra final sobre quién debe o no ser acusado. Entonces, diante de todas las pruebas colegidas en la investigación, la Fiscalía entiende que había una participación efectiva del señor Horacio Cartes y que había pruebas suficientes para pedir su prisión. Y eso ha sido pedido a un juez que también entendió que era posible. ¿Y cuáles son esas pruebas, doctor? Principalmente podemos hablar que había charlas de Messer con su pareja Mira y también con su hermano Julio, que vive en Nueva York, en que hablaban sobre la entrega de $500,000 por Horacio Cartes para ayudar a Messer. También en determinado momento Messer se dirige a Roque y a Felipe y les pide que sean los intermediarios para recibir esos montos enviados por Cartes. En ese intercambio de conversación entre Mira, Roque, que usted menciona, ahí se habla de que Cartes dio los $500,000. Sí, porque Messer dice a Mira que va a pedir a Roque que mantenga consigo el monto y lo repase a la medida que lo necesite. Y la carta, esa es la famosa carta escrita por puño y letra, Messer le dice a Cartes que necesita los $500,000 para cubrir el pago a sus abogados. ¿Por qué ustedes concluyen de que esa plata se usó para financiar la organización criminal, teniendo en cuenta que el propio Messer en la carta dice que esa plata es para pagar a sus abogados? Messer estaba prófugo, dice tanto a Mira cuanto a Julio que obtendría ayuda de Cartes. Es importante también decir que incluso una de las abogadas, que es Leticia Bóveda, tendría ofrecido un intento de pago de coima al ministro del Interior para obtener ventajas para Messer. Esa es otra... Sí, otra, son dos cosas. Pero puntualmente yo le decía sobre... Después podemos hablar del caso Bóveda, pero sí. Puntualmente yo, para entender cómo el razonamiento de ustedes, porque usted dice que recibieron el informe de la Policía Federal e hicieron un análisis jurídico. Sí. Ustedes tienen esa potestad. Entonces, antes de entrar al tema de $2 millones de Bóveda, para entender, en la carta de puño y letra de Messer remitido a Cartes, puntualmente dice
que la plata es para pagar a sus abogados. ¿Cómo ustedes concluyen o sostienen de que esa plata se usó para financiar el crimen organizado? Creemos que la organización criminal estaba en pleno funcionamiento. Eso y todo que se usó para la manutención de Messer como prófugo era parte de eso. Pero, ¿y cómo confirman eso? Tenemos las charlas completas de Messer en su teléfono. Lo que contiene en el informe es un resumen que ha sido compartido con la prensa, pero a partir del proceso... Esos $500,000, sí. ¿Cómo ustedes saben que se entregó? ¿Por la conversación? Por la conversación, sí. Y entonces le mintió Messer a Cartes porque no usó la plata para sus procesos judiciales, sino para financiar la organización criminal. Creo que es importante decir que tenemos ahora un pedido inicial, que se trata de una prisión inicial, y que la investigación prosigue. No hay una denuncia formal. La denuncia es el acto por lo cual se inicia el proceso judicial. Por ese momento tenemos solo pedidos de prisión e investigación. No hay una acción penal. Tenemos ahora, con los allanamientos y las prisiones efectuadas esta semana, la condición de colegir más pruebas y comprender todo el contexto de la organización criminal. Cuando usted dice que siguen con la investigación, esta es solamente una parte. Sí. O sea, plantearon el pedido de prisión preventiva, sí, en base a una carta de puño y letra y en base al intercambio de conversación vía WhatsApp que tenía Messer con Mira, que tenía con Roque, donde hablaban, sí, de que Cartes dio la plata. Sí. Cartes estaba en el teléfono móvil de Darío con el apodo de Rey y Patrón. Ese es incluso el nombre del operativo, Patrón, en referencia a Cartes. Tenemos el pago del monto de $500,000 que ha sido pedido por Messer y que sería entregue por Roque, y también hubo arranjamientos entre Roque y Messer en que decían que Cartes le determinó que solo se entregase después que saliese de la presidencia. También con la interferencia de la abogada Leticia Bóveda y de Roque. Roque le promete a Messer que sea posible entregarse para una prisión domiciliaria, no se le extraditar a Brasil y mantenerse cerca de una comisaría de policía. Entiendo esa parte, pero ¿dónde se configura el delito, el supuesto delito de la participación de Cartes acá como elemento de prueba? O sea, solamente esa carta que se presume que pudo haber llegado, que no sabemos si llegó, y estas conversaciones de WhatsApp. Sí, siempre era sabido que Cartes era conocido como el hermano de alma de Messer. Durante ese un año y un poco más en que Messer estuvo prófugo, sabíamos que tenía ayuda de mucha gente. Los contactos, la carta, el contacto de WhatsApp, las conversaciones con Roque, con Mira, con Julio. En determinado momento, Messer dice a Mira que Julio
ha conseguido contacto con Cartes y que venía a hablar con Cartes para ayudarlo. Hasta ahora son presunciones entonces lo que tienen. Sí, indicios. Indicios. Por ahí está lo que decía el fiscal. Y vamos a este último material, dura 4 minutos y pico, en relación al caso Leticia Bóveda. Tiene que ver con el caso de la abogada Leticia Bóveda y la denuncia que hace ella por manipulación. Le consultaste al fiscal qué garantía, o sea, en primer lugar, por qué remitieron al juez Bretas un informe en donde está cortado, fuera de contexto, el mensaje que se extrae del teléfono celular de Messer, donde hay una conversación entre Messer y Leticia Bóveda. Él prácticamente no supo explicar, da vueltas con eso, lo único que le ofrecen es la posibilidad de que ella se presente ante la justicia y solicite un peritaje a su celular. Pero obviamente queda en entredicho la falta de garantías dentro de este proceso. Esto es lo que decía el fiscal sobre eso. Sobre la denuncia de la abogada Leticia Bóveda, quien dijo que le editaron su conversación de WhatsApp para hilar con la hipótesis de la fiscalía, el fiscal brasileño dijo que la afectada puede solicitar la pericia de su teléfono, pero no respondió acerca de que los prints de mensajes por separado pudieron llevar al juez Marcelo da Costa Bretas a tener una interpretación errónea de los hechos. En el caso de la abogada Leticia Bóveda, hace 2 días ella dio declaraciones y ella muestra su teléfono celular. Y ella habla de que la Fiscalía de Brasil editó, cambió el sentido de la conversación para que se adapte a la hipótesis que tienen ustedes. Y no hay relación entre lo que ustedes mostraron y lo que está en el teléfono. Ustedes pudieron haber editado el contenido del WhatsApp de la abogada Bóveda. La Fiscalía tiene mucha responsabilidad con todas las pruebas que presenta al juez. Las pruebas en los teléfonos, todas las charlas, todas las conversaciones de WhatsApp están sometidas a pericia de la Policía Federal, una pericia técnica que tiene la capacidad de decir si hubo o no una interferencia, una edición de los mensajes. Todos los abogados y todas las partes tienen el acceso al completo contenido de todas las pruebas que están en los procesos. ¿Y por qué en el caso de Bóveda mostraron solamente 2 prim y no hay continuidad en la charla? Porque demostramos lo que creemos que sea importante para que el juez conozca. Pero está fuera de contexto. Cuando uno ve, si ustedes, la Fiscalía, le muestran al juez el juez tiene la posibilidad de consultar a todo el contenido. Claro, pero... Sí, y las partes también, pero los abogados también. Si le muestran al juez no la continuidad de la conversación, se puede interpretar mal. Porque uno cuando ve el mensaje, se lee una parte, el señor Messer le dice, ¿cómo está el proceso civil? Y ella le dice, va muy bien. Se trata de una cuestión técnica. Pero ustedes sacaron la pregunta de Messer y pusieron va muy bien y se entiende que le responde la abogada va muy bien sobre el pedido de los $2 millones de coima. O sea, cambia totalmente el significado cuando vemos la totalidad del mensaje de Bóveda. Entonces, eso también puede inducir a que el juez interprete de mala manera. Si ustedes cortaron el mensaje y no pusieron el mensaje completo. La peça en que la Fiscalía pide la prisión de las 18 personas tiene más de 50 páginas y creo que el informe de la policía tiene creo que 100 o 150 páginas. El contenido de un teléfono muchas veces se va a 40.000 páginas. Es imposible, técnicamente imposible,
juntarse todo el contenido y querer que el juez lo conozca. Todo el contenido es muy difícil, sí. Pero la información sesgada creo que hace que la opinión del juez... que la posibilidad de defenderse debe ser ejercida no por la prensa, pero por los abogados en el proceso. Claro, pero genera dudas cuando la prensa está en su trabajo de indagar las dudas. Porque sí. Yo leí la investigación de la Policía Federal, de la Fiscalía y las 24 páginas del juez Breta. Sí. La de ustedes tiene 41, la de la Fiscalía tiene 78 páginas. O sea, al comparar, y entiendo que no hay coincidencia, pero cuando se corta y se edita un mensaje, la conclusión va a ser, por supuesto, errónea. Da la sensación de que se cortaron los mensajes para adecuar una hipótesis. Entonces el juez va a concluir de una manera errónea. Por eso el juez también, supongo yo, pide prisión preventiva. Esa es la parte, doctor, que yo no entiendo por qué arrimaron de esa manera el mensaje del caso de la abogada Leticia Bóveda. Porque cuando la abogada Leticia Bóveda, si quiere, puede entregar su teléfono móvil para pericia durante la Policía Federal Brasileña y tenemos el contenido integral y sabremos si hay o no adulteración de los mensajes. Pero no es posible discutir acá el caso que está en proceso con las pruebas que la ha mostrado ella, sin someter a una pericia técnica. Infocasas, el portal inmobiliario número 1 de Paraguay, tiene para vos una promo imperdible para que seas dueño antes que termine el año. Durante 30 días podrás encontrar en infocasas.com.py ofertas exclusivas de propiedades de obra nueva para invertir o comprar tu propiedad. Aprovecha la última oportunidad del año para ser dueño ingresando a www.infocasas.com.py o enviando un WhatsApp al número que ves en pantalla. Nosotros hacemos la pausa. ¿Hace falta agregar algo más en relación a lo que vimos en el caso fiscal? Yo creo que lo del principio de territorialidad, Jorge, que es otra parte de la entrevista también, cómo argumentan los agentes fiscales del Ministerio Público de Brasil el avasallamiento que hacen a este principio claro. Ellos te mencionan dos convenciones internacionales, la de Mérida y la de Palermo. Se basan en eso para sustentar de que ellos pueden emitir una orden de prisión contra ciudadanos paraguayos. Pero sin embargo olvidan destacar que nuestra Constitución Nacional está por encima de los tratados internacionales y que justamente se defiende ese principio, el de la territorialidad. Y le pregunté yo, ¿le querés a los 8 paraguayos por delitos cometidos en Paraguay? Presuntamente en Paraguay. Presuntamente, ¿verdad? Paraguay, sí, me dice el fiscal, así orgulloso, con seguridad, ¿verdad? Hacemos la pausa, a la vuelta cambiamos de tema. No nos olvidamos del voto electrónico. ¿Cuál es el sistema más seguro? Hay dos empresas que están en competencia. Se tiene que definir esto en diciembre. El Tribunal Superior de Justicia Electoral va a estar con nosotros un experto informático y nos va a hablar de este tema. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Llega la promo Veraneros a Barcos y Rodados. Por tus cargas de 50.000 guaraníes recibís un cupón para participar. Lo ingresás a promovelargayr.com y podés ganar un viaje para 2 personas a Hawái, además de 10.000 premios directos, como mesas plegables, heladeras para el auto, conservadoras especiales y todo lo que necesitas para equiparte para el verano. Carga, ganá y equipate con la promo Veraneros de Barcos y Rodados. Consulta bases y condiciones y estaciones adheridas en fanpage de Barcos y Rodados. Está con nosotros el ingeniero Juan Talavera
él es experto informático. Vamos a hablar voto electrónico. Porque ahora en diciembre el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que finiquitar este proceso licitatorio para arrendar 15.000 máquinas electrónicas. Habíamos denunciado acá en la Caja Negra cuestionamientos acerca del proceso en sí. Se hablaba de direccionamiento en ese momento a favor de una de las empresas que se presentaban a esta licitación. Contrataciones Públicas abrió una investigación de oficio, hubo un estado de suspensión que finalmente se levantó porque a criterio de contrataciones no hay indicios, por lo menos, de direccionamiento. Y se investigaron varios puntos que habíamos cuestionado acá, Jorge, recordarás, sí. El gramaje era un punto, el tipo de batería, el tiempo de experiencia que tenía que tener ambas empresas para poder presentarse a esta licitación, entre otros puntos. Finalmente en diciembre se tiene que ya adjudicar esto para poder arrancar con el cronograma electoral. Hay que recordar que estas urnas se van a utilizar en julio del próximo año en las internas y luego en noviembre. El 8 de noviembre. Tenemos un material en relación a esto. Como introducción, en la vuelta hablamos con el ingeniero Juan Talavera. Ya, a ver, el material. Luz verde para licitar 15.000 máquinas electrónicas. ¿Cuál es el sistema más seguro? La Dirección de Contrataciones Públicas autoriza la continuidad del proceso que permitirá contar con el voto electrónico. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas levantó el estado de suspensión que pesaba sobre el proceso licitatorio del Tribunal Superior de Justicia Electoral para el alquiler de 15.000 máquinas electrónicas para las próximas elecciones. Con esta resolución se da luz verde al Tribunal Electoral para seguir con el proceso licitatorio. Pero ahora, ¿cuál será el sistema más seguro? La investigación de oficio por parte de Contrataciones Públicas fue iniciada el pasado 6 de noviembre tras la denuncia realizada en la Caja Negra. Los cuestionamientos apuntaban a indicios de cocinada para beneficiar a una de las empresas oferentes. En la investigación mencionada, Contrataciones Públicas concluyó que no existen elementos que demuestren direccionamiento a una empresa o marca específica, por lo que no se ordenó la cancelación del proceso licitatorio. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas llegó a este resultado luego de haber analizado los 5 puntos cuestionados del pliego de bases y condiciones: el gramaje del papel de las boletas, el tipo de batería que deben tener las urnas electrónicas, el tipo de tecnología a ser utilizada, código QR o chip RFID, los meses de antigüedad de los equipos y la experiencia por parte de las empresas que participaron de la licitación. La resolución también dejó sentadas varias recomendaciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral referidas a mejores prácticas administrativas en relación al procedimiento de licitación, entre las cuales se destaca la sugerencia de mejorar las prácticas de transparencia, que la información llegue a todos y no solamente a los potenciales proveedores. Esta decisión permite que el proceso licitatorio siga su curso en la etapa de evaluación técnica a cargo directamente del TSJE. Se espera que los técnicos del organismo electoral presenten un informe técnico sobre las máquinas ofertadas y el tipo de tecnología que será aplicado. El Tribunal Superior de Justicia Electoral había presentado un recurso de reconsideración para que el proceso no se detenga, ratificando que no se cometieron errores y que ya no habría tiempo para llamar a una nueva licitación ni de capacitar a los ciudadanos. De las 5 empresas inicialmente interesadas, finalmente 2 se presentaron a la licitación. Una de ellas, la firma británica Smartmatic, y la argentina Magic Software Argentina MSA. Esta última investigada por la justicia argentina por presunto fraude contra el Estado. MSA fue la encargada del escrutinio de votos en la última elección argentina y fue denunciada por las falencias detectadas en su sistema y el modo en que fue contratada por el gobierno. El proceso en nuestro país entra a partir de ahora en una etapa clave donde se deberá determinar el tipo de tecnología más confiable para aplicar el voto electrónico en las elecciones municipales previstas para el próximo año. En el mes de diciembre, el TSJE
deberá adjudicar a la empresa que gane la licitación. El proceso arrancó con denuncias por irregularidades. Persiste aún el riesgo de cocinada. Estamos a 8 meses de las internas municipales y lo más grave, podrían darse casos de fraudes masivos y hackeadas si se opta por tecnología fácil de vulnerar. ¿Cuál de las dos empresas ofrece la tecnología que asegure realmente el secreto del voto? Ingeniero Juan Talavera, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por Para que venir. la gente te conozca, hacernos tu currículum y tu experiencia, sí, breve. Bueno, soy ingeniero en informática, trabajo en el desarrollo de soluciones tecnológicas hace 17 años. Me desempeño actualmente liderando y gerenciando equipos de desarrollo de soluciones tecnológicas y asesorando en la adopción e implementación de tecnologías tanto en empresas privadas como instituciones públicas. Y me dedico a la docencia universitaria en la Universidad Nacional de Asunción hace 12 años. Esto que vos mencionaste, tanto hemos hablado, pero yo creo que esas dudas están todavía disipadas después de lo que Contrataciones Públicas se pronunció. Pero independientemente a eso, surgieron voces que ponen en tela de juicio la efectividad del voto electrónico. ¿Cuál es tu criterio al respecto? ¿El voto electrónico se puede considerar fiable para el proceso electoral o no? Definitivamente sí. Se puede. Se puede. De hecho, todos los días confiamos en tecnología base que nos permiten hacer transacciones como envíos de dinero, transacciones bancarias inclusive, operaciones muy delicadas que descansan sobre conceptos fundamentales de seguridad de la información. Esos mismos conceptos y esas mismas metodologías, seleccionando las tecnologías correctas para el uso correcto, se pueden integrar para implementar una solución fiable y robusta de voto electrónico. ¿Cuáles tienen que ser, a criterio tuyo, las características que debe tener el sistema del voto electrónico para que efectivamente sea confiable y lo que nosotros habíamos planteado acá desde un principio, ¿verdad? Se preserve el secreto del voto, que es el punto. Claro, pero aparte de eso, que el sistema adquirido genere confianza en la ciudadanía, ¿verdad? Para legitimar esto, ¿verdad? Sí, fundamental que genere confianza, Sí. especialmente por el hecho de que esta va a ser una primera experiencia después de mucho tiempo y que esta experiencia salga bien es fundamental para que esto se siga adoptando en las siguientes elecciones, ¿verdad? El mayor temor generalmente es que se pueda conectar a alguien remotamente a los sistemas y hackear, entre comillas, o introducirse al sistema y modificar información que vaya recolectando el sistema. Entonces, uno de los primeros criterios que hay que tener en cuenta en este tipo de sistema es que no admita ningún tipo de conectividad remota, que no haya forma de conectarse por Wi-Fi, por Bluetooth, por ningún tipo de conectividad inalámbrica. E igualmente por ningún tipo de conectividad física, que no pueda yo ir a enchufar un cable, un pendrive, una tarjeta de memoria al equipo. Entonces el equipo debería de estar aislado de su entorno exterior, tanto lógica como físicamente, tanto para conexiones inalámbricas como alámbricas. Esos serían los dos principios fundamentales. Adicionalmente, así como el equipo no debe poder recibir conexiones remotas para que alguien no pueda entrar desde lejos, algún hacker contratado a manipular los datos, el equipo en sí mismo tampoco debería de emitir señales, tampoco debería de emitir ondas electromagnéticas que contengan datos sensibles para preservar la confidencialidad de la información que está ahí adentro. Como mencionaban recién, el secreto del voto es fundamental en un proceso electoral. Por ende, la máquina debe tener guardada la información ahí adentro de manera que esta no sea emitida de ninguna manera, ni siquiera en forma electromagnética. Y un último criterio que a mi parecer es también muy crítico es que una vez que el Tribunal de Justicia Electoral haya certificado el software, el programa de computadora que va a correr dentro del equipo, que este software no pueda ser modificado. Una vez que los equipos salen del tribunal, que no haya forma de reemplazar este software por una versión alterada por alguien más. Porque finalmente es el software, el programa de computadora
que corre dentro del equipo físico, es él el que hace los cálculos, la sumatoria, toda la lógica de conteo, en este caso de los votos. Por eso es fundamental resguardar la integridad de ese software desde el momento que sale del tribunal hasta que terminen las elecciones. ¿Y lo que tiene que ver con el código fuente, ingeniero, que también se discute? Y a criterio personal, el código fuente debería de ser visible para el tribunal en este caso y también para los partidos políticos para seguridad de ellos. Adicionalmente de que el código fuente sea visible para ellos, también la metodología por la cual se convierte el código fuente a código que pueda ser funcional dentro del equipo. No basta con ver el código fuente. Tengo que cerciorarme de que lo que corre dentro del equipo se construyó en base al código fuente. Finalmente el código fuente son como los planos del sistema, que se usan herramientas tecnológicas para convertir ese plano en un programa. Yo necesito tener la seguridad de que el programa que está dentro del equipo se construyó a partir de esos planos, a partir del código fuente. Hay un punto clave, ingeniero, en toda esta discusión, que es el tipo de tecnología que se va a utilizar. Justamente lo que se había cuestionado era que el pliego de bases y condiciones de la justicia electoral habilitaba la posibilidad de que las empresas presenten ambos tipos de tecnología. Estamos hablando de la tecnología con chip o de la tecnología QR. ¿Usted podría explicarnos en qué consiste cada una y cuál es la más segura? Perfecto. Todo este debate que generó estas dos opciones, despertó el interés de los colegas, también el mío. Estuvimos indagando un poco a ver cómo se construyen ambas soluciones de las dos soluciones que están compitiendo actualmente. Bueno, para que se entienda mejor, repaso un poco cómo es la mecánica del voto con estos equipos. El elector se acerca a la mesa, presenta su cédula, se comprueba en el padrón, igual que antes, como el mecanismo manual. Una vez que se comprueba de que él está en el padrón, se le habilita en la máquina para que él pueda pasar a ejercer el voto. En la máquina, en la pantalla le van apareciendo las opciones. Él va seleccionando las opciones para, por ejemplo, para intendente, para junta. Una vez que termina de seleccionar todas sus opciones, la máquina le imprime una papeleta. Y es esa papeleta la que él debe ir a depositar después en la urna. Y la urna es una urna común y corriente como en las elecciones como las convencionales. Convencionales, así es. La diferencia está en el tipo de papeleta que generan estas máquinas. Una de ellas, que es una empresa que tiene base en el Reino Unido, Smartmatic, si no me equivoco, imprime la papeleta en una hoja común y corriente. Tiene el resultado de las elecciones que hizo el votante, o sea, las opciones que él eligió, tiene impreso en formato legible para el humano y adicionalmente impreso en un código QR. En un rato voy a explicar qué es un código QR. La otra opción, la empresa argentina, imprime una papeleta, también tiene lo que yo elegí como elector en formato legible, pero en medio de las dos láminas de papel tiene un chip electrónico, un chip basado en tecnología RFID. La tecnología RFID se diseñó inicialmente para identificar objetos, para identificar muebles, para un inventario, para identificar productos, para poder escanear productos y determinar su precio, para facturar, para evitar robo de productos en las tiendas. Básicamente los chips RFID fueron creados para poder ser leídos a distancia, para poder leer a distancia cuál es el identificador de ese chip. ¿Tienen un código único? Tienen un código único a nivel mundial, cada chip, y ese código único puede ser leído por los aparatos de lectura a una distancia variable dependiendo del uso que se le va a dar. Esa es la diferencia fundamental entre las dos propuestas que están actualmente compitiendo. ¿Y el QR? El código QR es análogo a un código de barras. Así como un código de barras no es otra cosa que una imagen que con barras de distinto grosor representan una secuencia de datos, generalmente números, el código QR es algo similar. Es una imagen que con unos cuadritos blancos, negros de distintos tamaños tienen codificada información allá adentro. No es más que una imagen. La ventaja del QR frente al código de barras es que en un espacio físico más reducido puede almacenar mayor cantidad de información. En ambos casos, tanto el código QR como el código de barra y el chip RFID pueden ser usados para ser leídos por máquinas a una velocidad interesante en los tres casos. La diferencia fundamental está en que el código QR es una impresión en un papel, una imagen. El chip RFID es un dispositivo electrónico en el cual se graba información por medio de ondas electromagnéticas emitidas remotamente y a la vez se puede leer información también con un lector remotamente mediante ondas electromagnéticas. ¿Y cuál es el sistema más óptimo para el mercado electoral? Y
Teniendo en cuenta los criterios que veníamos mencionando de que una máquina que se use para voto electrónico no debe emitir señales que puedan ser escaneadas, en ese sentido la opción de usar un chip RFID no cumple con este criterio. ¿Por qué? Porque para grabar en el equipo se necesita emitir ondas electromagnéticas. Y una vez grabada la información en el chip, también cualquier otro dispositivo... O sea, es rastreable. Es rastreable, es leíble a distancia. Y estos chips RFID tienen un código serial único que los identifica de manera única y adicionalmente tienen un pequeño espacio de memoria para almacenar información extra. En el caso particular de estas máquinas, ahí pretenden almacenar el dato de qué votó el votante. Si bien lo buscan guardar en formato cifrado, para que si yo lo lea a distancia no pueda fácilmente entender qué hay allá adentro, el grave problema está en que el identificador sí puedo ir escaneando y grabando remotamente. Con lo cual yo puedo saber, pasó a votar Juan Pérez, él votó y su voto se grabó en el chip número 1500 y posteriormente cuando hago el conteo puedo saber qué voto hay dentro del chip 1500. Entonces se pone en riesgo de cierta manera la confidencialidad del voto en ese caso. ¿En qué países o sistemas electorales se utiliza el código QR? Código QR, estuve viendo experiencias en varios países de Europa, Italia entre ellos, también en Filipinas, Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, Brasil, bastante extendido el uso de QR. ¿Y lo otro? ¿El chip? Por lo que me tocó investigar en estos días, a ver si habían experiencias similares, la única que encontré fue en Argentina, justamente la implementación del equipo de esta empresa MSA en elecciones provinciales y otro tipo de elecciones de menor porte en Argentina. Y ahí pues está el riesgo que nosotros tenemos, pues hay dos nomás. Hay dos nomás. Nosotros tenemos hoy hay dos empresas, por eso yo decía, lastimosamente esto saltó muy tarde y los partidos políticos estuvieron ausentes en el debate, porque lo ideal hubiese sido que se presente la mayor cantidad de empresas. Que al comienzo se anunció que iban a ser 5, que iban a ser ¿te acordás? 5, ¿verdad? Una coreana, una española, una canadiense y estas dos que están, ¿verdad? La argentina y la británica. Pues yo digo, si tenés dos opciones y con todo esto que expone el ingeniero, el experto informático, cae de maduro cuál es el sistema que conviene, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, para equilibrar esta historia, lo ideal, y yo supongo que tendrían que hacer, desde una iniciativa de la justicia electoral, utilizar los espacios, los medios de comunicación también, así como llevar, por ejemplo, a los actores políticos, a los líderes, a los presidentes de los partidos políticos. Lleva acá la opción A y la opción B, y cada uno con sus expertos. Vos de la empresa MSA y vos de la otra empresa británica. Y muestra cómo funciona. Y ahí entonces los apoderados informáticos y los líderes políticos ven y optamos por el método más confiable. Y también eso hacerlo en los programas de televisión, ¿verdad? Acá le tenemos al de Smartmatic, acá le tenemos al de el MSA, ¿verdad? Y vemos cómo funciona. La máquina A, la máquina B. Me parece que esa es la manera más transparente. ¿Para qué? Para darle esto que se pretende y que se insiste y que se cuestionó, que por un lado se opte por alquilar la máquina más confiable y, como decía Pablo Sey, el director nacional de contrataciones públicas, cuando fue convocado en la mesa directiva del Senado, estamos hablando de lo que sería el santo grial de la democracia. Entonces es importante optar por lo que más conviene. Y ahora que dice el ingeniero, si este sistema de una de las empresas solamente se usa en la Argentina y ni siquiera se hizo a nivel nacional, solamente hoy me parece que se usa para elecciones del centro de estudiantes, y tenés lo otro que se usa en todos estos países que vos mencionaste, me parece que cae de maduro, ¿verdad? ¿Cuál es lo que más conviene? Este criterio que expone hoy el ingeniero va a ser tenido en cuenta o es tenido en cuenta por los técnicos que están analizando hoy
en la justicia electoral? Esa es la pregunta. Está pendiente todavía un informe técnico que acá Carlos María Lubetich nos había anunciado. Ellos van a hacer una evaluación técnica de las propuestas que hacen ambas empresas y se comprometieron en su momento a presentar y a dar a conocer a la ciudadanía este informe acerca de las características, ¿verdad? Y es clave ese informe porque ahí justamente se va a poder determinar y se tendría que imponer el criterio técnico de la justicia electoral acerca de cuál es el sistema más seguro. Y acá no solamente hay que mirar el precio. No solamente el precio. No solamente. Tenemos una última pausa, ¿sí? Última pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Ingeniero, acá me preguntan, me dicen, el ministro, el presidente en realidad, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestar, dijo que se podía hackear el código QR sacando una foto al mismo. Entonces la pregunta es, ministro, ¿está mal asesorado? Los votos pueden ser solo una vez contabilizados, ¿verdad? Es así como estaba explicando, por más de que uno le pueda quitar una foto a un código QR, el código QR va a poder ser leído una sola vez por la máquina. La máquina, cuando imprime estas papeletas, le agrega información de seguridad. Hay un concepto en tecnología que se llama firma digital, que nos asegura que si yo tengo una firma digital válida de esta máquina, única y exclusivamente esta máquina pudo haber emitido esta papeleta. Yo no puedo traer una papeleta que emitió otra máquina ni que se inventó en otro lugar a tratar de contabilizar votos en esta máquina. Entonces, por medio de la firma digital, que es un mecanismo ampliamente utilizado mundialmente para todas las transacciones, yo aseguro que las papeletas que paso debajo del lector cuando conteo los votos hayan sido exclusivamente emitidas por esta máquina. Ahora, si yo tomé una foto de un código QR, es cierto, puedo tener la imagen del QR en mi teléfono y puedo decidir escanear mi teléfono. Ok, va a contar como un voto porque es un QR válido de esa máquina. Pero cuando quiero leer nuevamente desde la papeleta ya no va a contar porque dentro del código QR, además de la firma digital y además de los datos, hay un identificador único por cada papeleta. Y si la papeleta número 23 ya pasó bajo el contador, no va a volver a contar. Entonces no gano nada quitándole una foto a un QR, porque ese QR me sirve solo en esta máquina y no importa que lo lea desde el teléfono o desde la boleta, voy a poder leer una sola vez el voto en esa boleta, ya sea en foto o en formato impreso. Estaba revisando un material de la Organización de Estados Americanos, haciendo un poco una investigación de los sistemas y que sugiere la OEA, porque siempre vienen los observadores de la OEA para garantizar la transparencia del proceso electoral. Ellos dicen que la tecnología RFID, así es, ¿verdad? Así es. Se utiliza generalmente para apoyo logístico y de control. Así es. Y no para los actos electorales propiamente. Así mismo, la tecnología RFID, como comenté hace rato, se diseñó con el objetivo de poder ser escaneada, leída a distancia para poder identificar un objeto, un producto, un mueble, etc. Y no está pensada para almacenar información sensible, información confidencial. De hecho, el espacio de información con que cuentan es bastante reducido porque su concepción no fue para este uso, digamos. Y al poder ser leído remotamente abre un abanico de riesgos que son naturales porque se diseñó para otra cosa, justamente para su lectura remota. Ingeniero, hay otro punto que le quiero plantear, lo de la obsolencia tecnológica. Usted me decía recién que hay un plazo a nivel mundial en el cual se recomienda seguir utilizando ciertas herramientas tecnológicas. En el caso de la justicia electoral no estableció un tiempo en el cual o que sirva de límite para estas empresas, dejando abierta la posibilidad a que nos presenten como opciones máquinas obsoletas. ¿Es así? Y sí, es preocupante que no haya un criterio de evaluación en relación a la antigüedad de los equipos, porque en tecnología en general un equipo se considera obsoleto a los 3 años. O sea, contablemente terminó de depreciarse y también las políticas de renovación apuntan a tener equipos con no más de 3 años de antigüedad. Ya comienzan a tener problemas de no tener soporte, ya no tener actualizaciones del software que va dentro de los equipos y un montón de problemas relacionados al envejecimiento tecnológico de esos equipos. Increíble la decisión final que tiene que tomar la justicia electoral, ¿verdad? Es clave tener la opción de optar por un sistema código QR que se usa en Estados Unidos, en Brasil, en varios países de Europa, varios países de Europa, Italia, en Filipinas también dijiste.
y tener lo otro que se usa en las provincias en Argentina, en el centro de estudiantes. O sea, con todo respeto a los argentinos, ¿verdad? Con todo respeto a los argentinos, me parece, y aparte con lo vulnerable que puede ser el otro. Que es la parte grave. Que es la parte grave, ¿verdad? Por eso es clave esto que se va a definir ahora en un par de semanas. Así es. Porque esto es clave en serio. Porque nosotros ahora estamos todos entusiasmados con el tema de Brasil, Mesa, el HC, estamos concentrados en eso, pues en la justicia electoral tenemos que mirar también con atención. En julio del próximo año se hacen las elecciones, se arranca con las elecciones municipales. ¿Y por qué es clave? Porque si esas elecciones municipales salen bien con este sistema y el desbloqueo, que va a ser la primera vez, vamos a utilizar esto en las generales. Y ojo que están los dinosaurios, lo corre fuerte, o están allí los fantasmas de los que no quieren que esto funcione en las generales, lo del desbloqueo. El voto preferencial. El voto preferencial, sí. ¿Verdad? Ellos quieren seguir con la lista cerrada, ¿verdad? Porque hay algunos que aparentemente no van a entrar, ¿verdad? No sabemos tampoco, ¿verdad? Pero hay sectores que lo expresan públicamente que no quieren. Y yo no sé si están armando también para que esto sea un despelote y después digan, vieron que había sido, no funciona. En realidad funciona. Acá el ingeniero dice, eso te iba a preguntar cortito y nos vamos con esto. ¿Es más confiable el voto electrónico o el voto tradicional, el sistema tradicional? Definitivamente el electrónico. El electrónico es más... Por los mecanismos de seguridad que mencionaba, cifrado, firma digital, etcétera, yo me puedo asegurar de que no me puedan traer papeletas de otro lado, que no me puedan desviar votos, que si yo voté por el candidato 3, que mi voto cuente por el candidato 3, porque se elimina el conteo manual. Un montón de factores que se eliminan al poder automatizar el proceso de lectura y al poder imprimir estas papeletas con todos los mecanismos de seguridad que se usan habitualmente en las comunicaciones remotas por internet, por ejemplo. Ingeniero, gracias por su tiempo y estos datos. Muy amable, vamos a ir en contacto, porque tenemos que hablar y desarrollar y debatir este tema, ¿verdad? Que va a ser determinante, que ahora se define en un par de semanas. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias, ingeniero. A ustedes. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.